El tema de hoy se titula Práctica para el desdoblamiento astral. Es un tema que, como comenté hace un momento, eh, mucha gente me contactó comentándome que quieren participar en la conferencia, que cómo le hacen, que les interesan estos temas. Entonces, a lo mejor hay gente nueva aquí, que es primera vez que están, y sean bienvenidos. Y pues ojalá y que el tema se aproveche. Hoy vamos a hablar brevemente sobre lo que es el desdoblamiento astral y de una técnica para llevarlo a cabo. Es una conferencia, la verdad, un poquito corta, en diferencia de las demás conferencias que hemos visto que duran entre una hora 20 minutos. Esta conferencia es un poquito más rápida porque va al grano, ¿sí? Directo a la técnica de cómo la podemos aplicar en nuestra vida para empezar a tener sueños lúcidos o para poder tener esta experiencia que llamamos el desdoblamiento astral. Entonces vamos a dar inicio a la conferencia. ¿Cuáles son los objetivos de este tema? Vamos a estudiar brevemente lo que es el desdoblamiento astral, ¿sí? Recordemos que hay un tema específico sobre el desdoblamiento astral que nosotros damos, que se titula el desdoblamiento astral, ¿sí? Es el tema 2 de todo el temario. Este es otro tema que se llama práctica para el desdoblamiento astral, que tiene la intención de que nosotros podamos recapitulizar todo lo que vimos en esa conferencia y podamos evaluar en qué tan práctico estamos en relación a este fenómeno que es importante que uno empiece a dominar como parte del despertar de la conciencia. Entonces voy a hablar brevemente de lo que es el desdoblamiento astral, solamente para recapitulizar todo lo que ya vimos, y por las personas que a lo mejor es primera vez que están conectados y que no han visto el tema, pues también puedan hacerse una idea de lo que es. Vamos a estudiar por qué no podemos acceder conscientemente al plano astral, y vamos a estudiar en cómo despertar conciencia en el plano astral. Son solamente estos tres objetivos, una conferencia que es más o menos rapidita, pero que nos entrega ahora sí que la clave para avanzar en nuestros estudios. Y bien, el desdoblamiento astral decimos que es un fenómeno natural en donde el alma se separa del cuerpo físico para ingresar a las dimensiones superiores de conciencia. Recordemos que todo ser humano es una triada de cuerpo, de alma y de espíritu, ¿sí? Entonces, en el alma, todas las noches, sin que uno lo sepa, sin que uno lo entienda, se separa del cuerpo físico y se va a otra dimensión en donde sigue teniendo experiencias mientras el cuerpo físico descansa en la cama y recupera sus energías. El alma es un conjunto de cuerpos energéticos, y estos cuerpos energéticos que hemos estudiado en el tema de los 7 cuerpos tienen una apariencia similar a la del cuerpo físico, ¿sí? Entonces podemos ver al alma como un cuerpo energético similar al cuerpo físico, que tiene la apariencia del cuerpo físico. Y este cuerpo, todas las noches, cuando nos acostamos a dormir, sale del cuerpo físico e ingresa a otra dimensión, conocida como la quinta dimensión o el plano astral. Este fenómeno se puede dar de una forma consciente o inconsciente, voluntaria o involuntaria. Normalmente en un ser humano con conciencia dormida, como todos nosotros,
Este fenómeno se da siempre de una manera inconsciente e involuntaria, ¿sí? Es decir, cuando nosotros estamos durmiendo, realmente lo que estamos haciendo es teniendo experiencias en otro plano, en otro mundo o en otra dimensión de la naturaleza, que no es obviamente el cuerpo físico, ¿sí? Cuando nosotros regresamos al cuerpo físico, tenemos recuerdos de las experiencias que tuvimos en el plano astral. A estas experiencias le llamamos los sueños. Y decimos, soñé que estaba con fulanito, soñé que estaba en tal lugar, soñé que pasaba tal cosa. Eso que nosotros llamamos los sueños son experiencias de tipo inconsciente que uno tiene en los planos superiores de la naturaleza, ¿sí? Normalmente nuestros sueños son muy confusos y a veces no tienen sentido alguno, y esto es por el mal manejo de la mente, ya que lo que hacemos en el mundo físico lo proyectamos siempre en el astral. Entonces, siempre que nos acostamos a dormir, nos desdoblamos inconscientemente. El desdoblamiento astral es algo que siempre sucede, no solamente a los seres humanos, sino también a los animales, ¿sí? El desdoblamiento astral, cada vez que nos acostamos a dormir, sucede. Aquí tenemos el cuerpo astral, tenemos el cordón de plata, que es un hilo energético que une al cuerpo físico del cuerpo astral, en donde el cuerpo físico siempre está ocupado por uno mismo, ¿no? No va a entrar otra entidad y se va a apoderar del cuerpo físico y nosotros vamos a quedar perdidos por allá. No sucede esto, ya que el desdoblamiento astral se produce de manera natural todas las noches cuando vamos a dormir, y no tiene, es algo como que un poquito curioso, porque es algo que sucede en todos, pero nunca nadie se lo pregunta, nunca nadie se da cuenta de qué es, ¿sí? Entonces, a través del desdoblamiento astral, uno puede entrar en otros planos. Y si uno entra en estos planos conscientemente, entonces puede acceder a un mundo de información que es muy importante para el despertar de la conciencia. Entonces nos hacemos la pregunta: si uno entra a la quinta dimensión, al mundo astral, todas las noches cuando se acuesta a dormir, ¿por qué no tenemos conciencia de este fenómeno? ¿Por qué no podemos tener conciencia de que estamos en el mundo astral y de movernos a voluntad? Algo que se le conoce mucho como sueños lúcidos. ¿Qué es un sueño lúcido? Es estar en el mundo astral y darte cuenta que estás en el mundo astral, o en un término mucho más conocido, estar durmiendo y darte cuenta que estás en un sueño, que estás soñando, y cuando te das cuenta que estás soñando, entonces tienes una experiencia muy diferente, mucho más satisfactoria, mucho más maravillosa, porque a veces uno se pone a volar y uno vuela de verdad y siente uno que descansa y disfruta de volar por los cielos, que es algo que no se puede hacer en el mundo físico. Entonces, cuando uno tiene sueños lúcidos, hay una experiencia muy satisfactoria, porque uno se maravilla con todas las cosas que pasan y que uno puede hacer en esta quinta dimensión, ¿sí? Pero entonces, si todas las noches, cuando nos quedamos dormidos, nos vamos a la quinta dimensión a tener experiencias, ¿por qué no somos conscientes de este fenómeno? ¿Y por qué no podemos vivir en la quinta dimensión como vivimos en la tercera, entre comillas? ¿Sí? Es decir, si uno está más o menos consciente en el mundo físico y uno quiere tomar un vaso con agua, pues va a la nevera y se sirve ese vaso con agua y se lo toma, ¿sí?
con esta voluntad que tenemos en el mundo físico, ¿por qué no tenemos esta misma voluntad en el mundo astral, en el mundo de los sueños, para que uno pueda hacer las cosas que uno quiera hacer, como uno hace aquí? ¿Sí? De que quiere tomar agua, pues la toma; quiere salir a correr, pues sale a correr; quiere ir a comer un helado, pues sale y se come un helado. ¿Sí? Porque no podemos tener conciencia de esta experiencia cuando estamos en el astral y poder disfrutarla, ¿no? La razón de esto es que vivimos en el sueño de conciencia. El problema del sueño inconsciente al momento de dormir es un problema de fascinación. Nosotros vivimos fascinados completamente en el mundo físico y toda su cultura, su política, sus manifestaciones, sus problemas económicos, su arte, su música y todas estas cosas, ¿no? Cuando nosotros vivimos fascinados con el dinero y con los problemas de este mundo, al dormir proyectamos lo que vivimos en el mundo astral y nos fascinamos también con lo que proyectamos sin darnos cuenta que estamos en el mundo astral. Por ejemplo, si uno en la oficina se la pasa discutiendo con sus compañeros y está uno quejándose de su trabajo, es muy probable que esta persona proyecte en el mundo astral esas escenas del mundo físico con el cual se identificó y se fascinó. Entonces va a soñar que va a trabajar, que ve a sus compañeros y que discute con ellos. Una réplica de lo que hizo en el mundo físico, sin darse cuenta de que está en otra dimensión, de que no es el mundo físico y de que lo que está pasando es solamente un reflejo de su estado psicológico y emocional. Si nosotros supiéramos, entendiéramos que somos interdimensionales, que el cuerpo físico no es una cárcel para el alma, que nosotros podemos salir del cuerpo físico y conocer el reino de los cielos que tanto hablaba el Maestro Jesús, que podemos tener experiencias en otras dimensiones de la naturaleza, tal vez pudiéramos interesarnos en desarrollar un poquito más nuestra conciencia para que podamos despertar en el mundo astral y poder tener una experiencia consciente en él. Algo que el Maestro Jesús llamó en su momento como el nacimiento segundo, el despertar de la conciencia en los mundos superiores del ser. Si entendiéramos esto, que no solamente existimos en el mundo físico, sino que también existimos en otros planos, pero no somos conscientes de que también existimos ahí, de que vivimos como en una habitación que representa el mundo físico de una gran mansión con muchísimas maravillas. Y nunca salimos del cuarto porque aquí está cómodo. En el cuarto tenemos todo. Y nunca nos da por salir y ver los otros cuartos, la sala, el comedor, la piscina. Sí, es como si tuviéramos una propiedad, una mansión y viviéramos en un cuarto de la mansión. Esto es lo que nos está pasando. Somos seres interdimensionales, existimos en diferentes dimensiones, pero nosotros, al vivir fascinados en el mundo físico, entonces no nos damos cuenta en qué momento pasamos del mundo físico a otra dimensión, porque lo que nos fascina del mundo físico es lo que proyectamos en el mundo astral.
Entonces, por ejemplo, el carpintero que se levanta y se va a trabajar a la carpintería, a trabajar la madera, cuando se acuesta a dormir y se va al mundo astral, ¿qué hace? Lo mismo que en el mundo físico, ¿sí? Se va a su carpintería astral a trabajar la madera astral y repite lo mismo que hizo en el mundo físico sin darse cuenta que está en otro plano, que está en otra dimensión, donde puede hacer muchísimas cosas. El policía del mundo físico, cuando se acuesta a dormir, es policía en el mundo astral y hace lo mismo. El zapatero del mundo físico, cuando se acuesta a dormir, es zapatero en el mundo astral y ni cuenta se da que está en otro plano. Todo esto lo provoca la fascinación, como estoy tratando de señalar en estas dos imágenes. ¿Sí? Uno, como vemos en la imagen de arriba, se fascina con las charlas internas de los diferentes yoes, ¿sí? Y al fascinarse y al no darse cuenta de lo que está pasando en realidad dentro y fuera de sí, esa misma inconsciencia la proyecta en el mundo astral y tampoco se da cuenta de lo que está pasando ahí. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, está corriendo en la calle con su mascota, no está presente de la actividad que está haciendo, sino que corre de una manera mecánica, como lo estudiamos en el tema de criaturas mecánicas, consintiendo un montón de fantasías y no está presente en el mundo físico. De la misma manera, cuando estamos en el mundo astral, estamos también consintiendo fantasías que a veces moldean la energía del mundo astral, que cambian circunstancias, pero que no somos capaces de darnos cuenta porque estamos fascinados con ellas. ¿Sí? Es decir, que si queremos despertar conciencia en el mundo astral, tenemos que despertar conciencia en el mundo físico, ¿sí? Y ver el mundo físico como lo que es, como un lugar temporal en donde estamos pasando por una experiencia de aprendizaje, de amor y de conciencia, ¿sí? Esto es un mundo temporal y existimos en otros mundos, así que hay que dejar de vernos como si fuéramos de este mundo y despejar la mente de todas las tonterías de este mundo para entonces empezar a tener sueños lúcidos. Nosotros no sabemos lo que nos pasa en el mundo astral. No sabemos que somos zombies en el mundo astral. Y una vez que estaba consciente en el mundo astral y caminaba por las calles del astral conscientemente, maravillándome solamente de estar consciente y de percibir ese mundo, y veía a un montón de gente caminando como zombies, completamente dormidos, ¿sí? Son gentes que existen en el mundo físico, que están durmiendo en el mundo físico y que sus almas están en el mundo astral pasando por una experiencia, pero también están durmiendo como zombies, como sonámbulos. Y uno los intenta despertar y ni caso te hacen. Los seres de conciencia despierta, los que saben salir consciente al mundo astral, así nos observan, como sonámbulos, ¿sí? Como zombies que no van para ningún lado. Y a veces hasta les da por acercarse a nosotros y a decirnos: hermano, despierte, usted está en el mundo astral, dése cuenta, está en otra dimensión. Y uno no hace caso, ¿sí? No les creemos siempre que estamos en el mundo físico, pero en realidad estamos en otro mundo. Esto nos produce la fascinación y
en estos tiempos la fascinación a las redes sociales, ¿sí? Así como al bañarnos mecánicamente, que a veces olvidamos si ya nos lavamos el cabello o no, esa misma condición la proyectamos en el astral. Y ya ni sabemos dónde estamos, ni sabemos lo que estamos haciendo. Y pasan cosas increíbles en el mundo astral. Y estás en un lugar y de momento estás en otro lugar. Y estás, no sé, bañándote en el mar. Y en otro momento ya estás en la cima de una montaña. Y uno no se da cuenta de que está soñando, de que está en otra dimensión. ¿Cómo es posible que uno pase del mar a la montaña sin preguntarse cómo rayos me pasó esto? No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nos fascinamos con la cosa inmediata en donde nos encontramos. Entonces, cuando estamos en el mar, nos fascinamos con el mar, y al otro momento aparecemos en la cima de una montaña y nos fascinamos con la montaña, y al otro momento estamos manejando en la carretera o estamos andando encima de un elefante y nos fascinamos con el elefante y nunca nos preguntamos ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que esté encima de un elefante en una selva si hace un momento estaba yo en la cima de una montaña? No nos damos cuenta, porque vivimos dormidos y fascinados con el mundo material. Si pudiéramos permanecer conscientes en el mundo físico, ¿qué es permanecer conscientes? Como lo muestro en la primera imagen, estar conscientes en el mundo físico es vivir en el mundo físico, hacer lo que uno tiene que hacer, trabajar, llevar a los niños a la escuela, etcétera, sin consentir preocupaciones, quejas, culpas, resentimientos, odios, temores, como vemos que las demás personas sí están teniendo este tipo de experiencias, ¿sí? Estar conscientes en el mundo físico es estar presentes sin consentir fantasías y sin consentir los yoes. Entonces, si hacemos esto en el mundo físico, tarde o temprano vamos a poder acceder consciente al mundo astral. Y podemos comunicarnos, por ejemplo, con los desencarnados, ¿sí? Porque las personas cuando desencarnan o cuando fallecen del mundo físico, ¿a dónde van? Pues al mundo astral. Y cuando uno sale consciente al mundo astral, puede encontrarse con sus seres queridos que ya desencarnaron. A veces uno sueña con la abuela que ya falleció, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Es un encuentro que uno está teniendo con la abuela en la quinta dimensión. Y si uno sabe estar consciente, entonces puede platicar con ella conscientemente y saludarla y saber cómo está, ¿sí? Hay una película que se llama Nuestro Hogar, de Chico Xavier, que más o menos habla sobre la vida después de la muerte, ¿sí? Podemos visitar los templos de sabiduría que dicen los maestros, los grandes iniciados. Existe el templo de Aldén, un templo de sanación. Si uno está enfermo en cuerpo físico y sabe salir consciente en astral, se puede dirigir al templo de Aldén, donde oficia el maestro, el ángel Rafael, donde oficia Paracelso, ¿sí? Y los maestros de la medicina, y entonces puede ser asistido y curado por ellos. Existe el templo de Montserrat en Cataluña, España, donde se dice que está escondido el Santo Grial. Son templos que existen en la quinta dimensión y que uno puede acceder con ellos a través del desdoblamiento astral. Aquí en México tenemos el templo Rosacruz de Chapultepec. Uno puede ingresar a estos templos sagrados y recibir la sabiduría de los maestros que ahí habitan, ¿sí? Es tanto lo que uno puede hacer, pero hasta que no despertemos conciencia, todo eso es más que imposible.
Y uno se puede preguntar, ¿el desdoblamiento astral es peligroso? ¿Sí? Dice el maestro Samael Aún Weor, hacerse consciente de sus propios fenómenos naturales jamás puede ser peligroso. Uno debe hacerse consciente de los alimentos que come, de lo que bebe, del estado en que se encuentra su salud y así también del proceso del desdoblamiento que ocurre en toda criatura viviente. Entonces las personas que preguntan si esto es peligroso, no es peligroso el desdoblamiento astral natural. Puede ser peligroso cuando uno quiere desdoblarse a través de las drogas o de sustancias alucinógenas. Ahí sí puede ser peligroso. Puede ser peligroso cuando uno quiere salir en astral a través de rituales de magia negra, ¿sí? Porque existe lo que se le conoce como el bajo astral. El bajo astral es una región astral en donde se mueven demonios, entidades negativas y magos negros. Entonces, cuando uno entra al mundo astral a través de métodos oscuros, pues por la ley de afinidad y de correspondencia, pues va a parar al bajo astral. Pero cuando uno se desdobla naturalmente, uno no se va al bajo astral, uno se va al mundo astral del planeta Tierra o de los mundos suprasensibles, y ahí puede tener experiencias maravillosas sin peligro en alguno. Entonces vamos a ver ahora la práctica. La práctica se le conoce como el saltito. Este es el truco, el saltito, ¿sí? Les hago la pregunta: si normalmente cuando nosotros estamos soñando no sabemos que estamos soñando, no nos damos cuenta que estamos soñando, ¿cómo sabemos ahorita mismo que no estamos dentro de un sueño? ¿Cómo sabes tú que ahorita mismo no estás soñando esta conferencia? Acuérdense que en la cultura popular, ¿no?, se hablan de pellizcos, ¿no? Cuando pasa algo increíble, uno se pellizca para saber si uno está soñando, porque uno verdaderamente nunca sabe que está soñando cuando está dentro de un sueño. ¿Cómo sabemos que esto no es un sueño? Sí, entonces tenemos que empezar a hacer un trabajo de descubrimiento, de discernimiento. Y aquí les voy a entregar la técnica para empezar a tener sueños más lúcidos. ¿Cómo vamos a comprobar que estamos en el mundo físico? A través de la técnica del saltito. Eso es lo que vamos a hacer. La técnica del saltito. ¿Y en qué consiste esta técnica? En que nosotros podamos saltar con la intención de flotar repetidamente en el mundo físico. Hay que saltar con la intención de flotar. Si lo hacemos repetidamente, ¿sí?, el centro motor aprende este salto y lo va a reproducir mecánicamente en el mundo astral. Entonces, cuando estemos en el mundo astral, vamos a saltar para verificar, y en esa ocasión sí vamos a flotar. Y entonces nos daremos cuenta que estamos en el mundo astral. ¿Sí? Por ejemplo, podemos saltar al entrar y al salir de la casa. ¿Sí? Hay que hacer un saltito cuando nos acordemos de esta práctica. Saltar no como se muestra en la fotografía. ¿Sí? La fotografía solamente es una representación, ¿sí?, de la práctica, pero no vamos a saltar así tan alto, ¿no? Es simplemente hacer un saltito con la intención de flotar cada vez que nos acordemos, repetidamente en el mundo físico. Si lo hacemos lo suficiente, lo vamos a repetir inconscientemente en el mundo astral.
Pero cuando lo hagamos en el mundo astral, ahí sí vamos a flotar. Y cuando flotemos nos vamos a dar cuenta de que estamos en el mundo astral, y entonces vamos a empezar a tener sueños lúcidos. Este es el ejercicio. Otra técnica es preguntarse en qué plano estamos y observar el entorno con atención, cuestionando en cuál nos encontramos, en qué dimensión nos encontramos. Se le llama la técnica del discernimiento. ¿Sí? Hay que preguntarnos en cada momento en el mundo físico: ¿en qué plano estoy? ¿En qué plano estoy? ¿En qué plano estoy? Y verificar y observar nuestro entorno, jalarnos un dedo, hacer el brinquito o simplemente observar en qué plano estoy y observar atentamente el lugar en el mundo físico, a ver si uno no ve algo extraño. Y esto se vuelve mecánico, y cuando uno se acueste a dormir y esté soñando, se va a hacer la misma pregunta, y al observar se va a dar cuenta de que no está en el mundo físico. A mí me pasó, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero me ha pasado muchas veces, pero en una ocasión me acuerdo que salí al balcón de la casa en donde doy conferencias, que es la casa de mi mamá. Cuando yo vivía ahí en esa casa con la familia, esta casa en donde doy conferencias actualmente, en el porche donde se estacionan los coches, tiene un techo de lámina, ¿sí? Y en una ocasión yo salí en cuerpo astral cuando vivía ahí y me asomé en el balcón, y curiosamente no estaba el techo de lámina. Sí, todo era igualito, la calle, la casa, todo era igualito, pero no estaba el techo de lámina. Y yo cuando lo vi, que yo me pregunté, porque no salí conscientemente, no estaba yo conscientemente, salí inconscientemente. Y cuando me aceché en el balcón y vi que no estaba la techumbre de lámina, yo mismo me pregunté, ¿y la techumbre? ¿Sí? Porque en el mundo astral hay una réplica del mundo físico, pero no es una réplica exacta. Siempre hay una diferencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, no estaba la techumbre de la casa, del porche, ¿sí? Pero a mí no se me ocurrió preguntar. O sea, sí me pregunté dónde quedó la techumbre de lámina, pero no se me ocurrió hacer la técnica del discernimiento. Estoy en el mundo astral y no me di cuenta de que estaba en ese momento en el mundo astral. Y así pasa. A veces uno sueña que está en su casa, pero la casa no es la casa de uno tal y como uno la conoce. A veces sueña uno que está manejando su coche, pero el coche no es el coche que uno tiene en el mundo físico. Resulta ser otro coche. Y siempre pasan cosas que son diferentes al mundo físico, ¿sí? O estás en una cena con tu familia, pero la mesa de la cena no es la mesa que existe en el mundo físico. Y a veces se pregunta uno, bueno, ¿y esta mesa? Entonces, cuando practicamos la técnica del discernimiento en el mundo físico, cada vez que veamos algo extraño, nos preguntamos, ¿estoy en el mundo físico? Y evaluamos nuestro entorno. Si lo hacemos lo suficiente en el mundo astral, lo vamos a hacer también, y nos vamos a dar cuenta de que hay algo diferente. El color de la casa es otro, la casa que es de 2 pisos en el astral es de 1, o la casa que en el mundo físico es de 1 piso, en el astral es de 2, o en el astral la casa está enfrente de la playa, ¿sí? O sea, siempre hay diferencias. Entonces, cuando practicamos la técnica del discernimiento,
Entonces vamos a empezar a tener sueños lúcidos. Y una vez que nos demos cuenta de que estamos en el mundo físico, perdón, en el mundo astral, entonces ya vamos a poder viajar en el mundo astral, volar, invocar a los maestros y hacer lo que uno desee. Pero si uno no practica estas técnicas que son tan fáciles, entonces uno no va a despertar conciencia en el mundo físico. Así que tenemos que tener disciplina ante todo. La técnica es el saltito. Aprendan a saltar disimuladamente en donde estén. Yo una vez salí en el mundo astral y estaba en mi oficina inconscientemente. Sí, estaba yo soñando que estaba en la oficina, pero me di cuenta que estaba en el mundo astral cuando estaba yo trabajando en un área en la oficina que a mí no me corresponde, que no es mi lugar, y me di cuenta ahí que estaba soñando. Entonces tuve un sueño lúcido y tuve una experiencia que para mí fue muy satisfactoria. Entonces, si queremos aprender a tener sueños lúcidos, hay que aprender a saltar, hay que aprender la técnica del discernimiento. A mí me ha pasado mucho que salgo a la calle, ¿sí? Y que no sé si estoy en el mundo astral o no. Y cuando salto y realmente floto, es cuando me doy cuenta que sí estoy en el mundo físico. ¿Sí? A veces dudo cuando estoy soñando inconscientemente, estoy en el mundo astral y es todo tan parecido al mundo físico que digo, no, esto no puede ser el mundo astral, es todo tan igualito. Pero a veces lo cuestiono, lo dudo y digo, bueno, lo voy a verificar, voy a brincar, voy a intentar llegar al techo. Siempre así lo veo, no, nunca lo hago en lo personal como un brinquito con la intención de flotar, sino que siempre brinco con la intención de llegar al techo. Y cuando brinco, curiosamente llego al techo. Y cuando llego al techo, entonces yo me sorprendo y digo, sí, estoy soñando, estoy en el mundo astral, no puede ser. ¿Cómo no me había dado cuenta? Entonces me pongo a volar por las calles, ¿sí? Entonces hay que practicar. Si uno lo hace en el mundo físico, repetitivamente, mientras más veces mejor, saltar disimuladamente, preguntarse uno todo el tiempo en el mundo físico, ¿estoy en el mundo astral? ¿Estoy en el mundo astral? ¿Estoy en el mundo astral? Y uno lo repite inconscientemente en el mundo de los sueños y entonces puede tomar conciencia y salir. ¿Sí? Esta es la técnica que les entrego, que lo practiquen y después me cuentan si les da resultados. También debemos de practicar algo que se le conoce como el yoga del sueño. Esto también nos ayuda mucho a tener sueños lúcidos. El yoga del sueño consiste en que al despertar tratemos de recordar lo más que podamos qué fue lo que soñamos. Este ejercicio se hace al despertar. Tratamos de no movernos porque cuando nos movemos al despertar se agita el cuerpo astral y en esa agitación se pierden los sueños. Entonces, al despertar vamos a tratar de recordar qué fue lo que soñamos. Es un ejercicio de 10 minutos que hacemos al despertar, que nos ayudan a despertar conciencia en el mundo astral. Podemos ayudarnos del mantra Raum Gao, que podemos hacer silenciosamente unas 10 veces, por ejemplo, 10-15 veces. El mantra se pronuncia así. Ra, Ga, uno lo puede pronunciar 5, 10, 15 veces, apenas despierta,
Y entonces empiezan a venir las imágenes de lo que uno soñó y uno puede anotar en una libreta aquello que uno va soñando con la intención de aumentar su memoria onírica. Esto ayuda también a tener sueños lúcidos. Para soñar o para tener sueños lúcidos debemos de caminar tranquilamente al aire libre por la noche antes de dormir para desestresarnos, ¿sí? Para relajarnos, tratando de estar consciente en el mundo físico, dormirnos relajados y conscientes y cenar ligero antes de dormir. Si uno, por ejemplo, tiene mucha hambre y necesita cenar pesado, que cene temprano, que cene, por ejemplo, a las 7:30 de la noche, 8 de la noche, a lo mucho, pero póngase ustedes 7:30 de la noche, para que uno se cueste a dormir a las 9:30 o 10 de la noche, que haya pasado ya un tiempo en donde el cuerpo ya haya hecho digestión. Lo que uno debe de evitar es comer un montón y después acostarse a dormir, porque si uno se duerme con una indigestión, esa indigestión nos puede mandar al bajo astral y tener lo que conocemos como las pesadillas. Es más difícil de tener sueños lúcidos de esta manera. Entonces, hay que caminar antes de dormir una manzana alrededor de la cuadra, de la casa, solamente para despejar la mente, para despejar las emociones de preocupaciones materiales, cenar ligero y entonces acostarse a dormir. Pueden utilizar una libreta cerca para que al día siguiente puedan apuntar sus sueños. Platón decía que a un hombre se le conoce por sus sueños. Y recordemos que hay muchos sueños que tienen muchos significados, ¿sí? Y ya en otro tema, en el tema del desdoblamiento astral, les explicamos el lenguaje de los sueños y cómo aprender a interpretar sus sueños, ¿sí? Entonces, esto es todo por esta vez. ¿Qué preguntas quedan? Entonces tenemos, por ejemplo, Mario pregunta ahora desde México, gusto en conocerte. ¿Es posible tener control consciente para un viaje astral? Bueno, pues de eso se trató esta conferencia y se entregaron las técnicas para que podamos tener conciencia en el mundo astral. Buenas noches desde Colombia, Mauricio Capote. Gracias por estar aquí, hermano, otra vez. Gracias por compartir el tema, Yaolt. Bienvenido, Yaolt, a este canal de sabiduría ancestral y ciencias herméticas. Ulises, maravillosa, la quinta dimensión. Así es, de verdad que cuando uno logra tener conciencia en el mundo astral, y puede, aunque sea uno, volar es un descanso del alma, ¿sí? Volar nos desestresa increíblemente y es una gran satisfacción, algo que uno puede hacer en el mundo astral. Mauricio, ¿hasta qué dimensión vamos? Normalmente estamos en la quinta dimensión. Pudiera irse uno a veces a la sexta dimensión, pero normalmente estamos en la quinta. Armando dice: hola a todos, soy algo novato en estos temas, pero me interesa. De hecho, no sé por qué me hace sentido, solo sé que a veces tengo sueños muy raros. ¿Hay alguna razón por la cual específica por la cual tengamos pesadillas? Sí, las pesadillas mayormente es una representación, ¿sí?, de nuestras inquietudes en el mundo físico. Una persona que vive quejándose del mundo físico,
que vive con odio en el mundo físico es una persona que tiene pesadillas, que se va al bajo astral y que ahí tiene pesadillas como una representación de su odio y de su queja del mundo físico, ¿sí? Si empezamos a vivir en el mundo físico más tranquilos y más alegres, también dejamos de tener pesadillas. A los zombies los puedes despertar, dice Edison. No lo sé, muy difícil, yo he tratado y no he podido. Y los maestros dicen que nos tratan de despertar a nosotros, de ayudarnos, pero que no les hacemos caso. ¿Sí? Entonces hay que salir en el mundo astral consciente y averiguarlo por nosotros mismos. Entonces, un sueño lúcido sería el astral, es lo mismo, así es, Jesse. Un sueño lúcido es darse cuenta que uno está en otra dimensión, en la dimensión de los sueños, que es la quinta dimensión. ¿Cómo podemos alimentar ese astral para ser más conscientes? Bueno, cuando uno aprende a estar más consciente en el mundo físico, lo proyecta también en el mundo astral, y a través de la meditación, del ahorro de la energía sexual y de las técnicas que ya les dimos, uno se hace más consciente. ¿Puede el alma, estando en la quinta dimensión, generar algún tipo de predicción de los sucesos futuros en el mundo físico? Sí, Daniel, así es. En el mundo astral podemos acceder a información que todavía no ha sucedido en el mundo físico. Todo lo que sucede en el mundo físico antes sucedió en el mundo astral. Entonces, cuando uno está consciente en el mundo astral, puede ver lo que va a pasar en el mundo físico antes de que pase. De aquí sacan la información los famosos profetas, ¿sí? A veces sueña uno algo y luego ocurre, ¿sí? Porque uno tiene la semilla de profeta. Hay que desarrollar esta semilla. Pero a veces uno sueña algo y luego ocurre. ¿Sí? Es una predicción que uno tuvo del mundo astral. Por supuesto que se puede, Daniel. Armando le dice, ¿por qué el sueño de todos los sueños es la realidad? No entiendo muy bien tu pregunta, Armando. Así es, Jesse. Cuando nos observamos en el entorno fijamente, podemos darnos cuenta que estamos en el astral, pero a veces el despertar en el mundo astral dura un pequeño lapso de tiempo y luego nos volvemos a dormir. Esto pasa muchísimo, a mí todavía me pasa. Despierto conciencia en el mundo astral, pero luego me la vuelvo a dormir. Cambia la escena y se duerme uno la conciencia con el cambio de esa escena. Eso es normal y es parte de despertar, y pasa precisamente por la fascinación al mundo físico y por nuestras emociones. Juan pregunta si puedo comentar acerca de las diferencias de las leyes. Sí, existen en algunas leyes diferentes del mundo astral que no existen en el mundo físico. Por ejemplo, en el mundo físico, en el mundo de la materia, hay una ley que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, ¿sí? Es una realidad en el mundo físico. Pero en el mundo astral no existe esta ley, y sí se pueden ocupar varios cuerpos energéticos el mismo espacio. Y esto es lo que hace que uno, por ejemplo, en el mundo astral pueda uno traspasar las paredes. No tiene uno que abrir la puerta para entrar, sino que uno traspasa las paredes, porque uno sí puede ocupar el mismo espacio al mismo tiempo que otros cuerpos. Y también podemos volar porque no existe la ley de la gravedad, existe la ley de la gravitación. No existe la ley de la distancia del mundo físico.
Entonces uno se puede teletransportar, como lo veíamos en las caricaturas. Ok, Jimmy, no hay que tener miedo. El miedo es un impedimento para tener conciencia en el mundo astral. Recordemos que si lo hacemos conscientemente, no nos vamos a ir al bajo astral. Al bajo astral se van los que lo hacen a través de drogas o los que lo hacen a través de ceremonias de magia negra. Si uno antes de hacer la práctica o antes de dormir le pide a su real ser que lo ayude a tener conciencia en el mundo astral, entonces el ser nos ayuda y va a impedir que nos vayamos al bajo astral. Al bajo astral se van quienes, los que son correspondientes a estar ahí, porque en la vida todo tiene un orden, y si uno vive tranquilo y en paz y hace sinceramente la práctica, no tiene por qué ir al bajo astral, porque en la vida todo tiene un orden. Jimmy, que me pregunta sobre el Salón de la Salud donde está Paracelso, ¿es la única manera de acceder para la sanación? Bueno, en algunas ocasiones han dado los casos de que compañeros antes de dormir ruegan a la Madre Divina para que los sane, y es la Madre Divina quien lleva a su hijo a una de estas salas de sanación para ser curado. Ya uno no sale conscientemente y va voluntariamente, sino va uno con la ayuda de la Madre Divina. Esa es otra forma. Edson pregunta, ¿las sesiones de ayahuasca nos pueden llevar un bajo astral a pesar de que haya un chamán, un maestro? Tu pregunta, Edson, es muy buena y por supuestamente que sí. El uso de la ayahuasca nos puede llevar al bajo astral, y han llevado esta planta a mucha gente al bajo astral. ¿Sí? Hay muchos casos de las ceremonias de ayahuasca en donde las personas tienen algo que se le conoce como un mal viaje, ¿sí? Donde se van a mundos donde ven un montón de demonios, los asustan, los persiguen, quedan a veces hasta medios traumados, ¿sí? Porque la ayahuasca intensifica nuestro mundo interior, y cuando uno está en malos pasos y consume la ayahuasca, pues eso es lo que se amplifica y se va al bajo astral. Que si podemos volar a otros planetas, sí. Uno en el mundo astral puede volar a otros planetas y conocer otras humanidades. Por supuesto que sí se puede. Claro que uno necesita ya ser un experto en salidas conscientes para que uno pueda hacer algo así como viajar a otro planeta, pero sí se puede, y el maestro Samael lo comenta mucho en sus enseñanzas. Entonces, hermanos, hasta aquí la conferencia. Muchas gracias por estar pendientes. Pueden compartir la conferencia en sus muros, en sus redes sociales. Y nos vemos el próximo jueves a las 7:30 en otro tema más. Y si quieren algunas otras dudas, que me las hagan saber.